bonito y muy controversial. Y si se quedan un poquito de pie para poder este tema, ¿verdad? Para que Dios me ilumine para poder hablar palabras edificativas para ustedes y que sea algo que podamos aplicar en el futuro. Jehová Dios, vengo a ti humildemente para pedirte perdón por mis pecados y para darte gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones, Señor. Te pido que pongas palabras en mi boca que sean edificativas, Señor. Que pueda esta palabra tocar el corazón de los hermanos que nos están viendo y de los que están aquí presentes, Señor. Que sea constructiva, Señor, que la podamos aplicar y que podamos saber que solamente la única salvación es a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que no hay otra manera de ser salvo, pero tenemos que cambiar. Tenemos que ser mejores personas de acuerdo a tu palabra, que tenemos que seguir, que tenemos que hacer un cambio, Señor. No es simplemente decir, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hay más cosas envueltas, Señor, y quiero compartir esta palabra, Señor, con mis hermanos para que puedan entender que el único camino a la salvación es tú, Señor. Y todo esto pues te lo pido por el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Y vamos a hablar hoy ¿qué es la salvación? Vamos a hablar cómo somos salvos, cómo recibimos la salvación. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Estas son algunas de las cositas que vamos a tocar en el día de hoy. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué es lo que significa la palabra salvación? La palabra salvación lo que se refiere es a una eterna liberación espiritual. Y si buscamos Hechos 16, 30, 31, el apóstol Pablo aquí le estaba diciendo al carcelero de Filipo lo que debía hacer para ser salvo. Y él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. Y dice, les digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y fíjense qué interesante, que le dice tú, pero también tu casa. O sea que si nosotros aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, nuestra casa será salva mediante de nosotros. También cuando buscamos Mateos 19, 24, 25, Jesús iguala la salvación con la entrada al cielo y dice, otra vez os digo que es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y quiero que se queden con esa pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo en su mente? Y la vamos a contestar más adelante. Pero vamos a aclarar qué significa el ojo de la aguja. Porque no es una aguja, no es el rotito de la aguja a lo que se estaba refiriendo Jesús. Por eso es bien importante ir a los estudios bíblicos. El ojo de la aguja era una puerta estrecha en Jerusalén. Entonces los camellos pasaban, pero acuérdense que como que les ponían las mercaderías en los lados y era necesario descargar a los camellos, quitarle todo lo que tenían para que pudiera pasar por esa puerta estrecha. Eso es lo que significa, eso es una analogía, que también lo estudiamos en los estudios bíblicos, una analogía de la Biblia. Pero entonces nos tenemos que preguntar nosotros, ok, ¿de qué somos salvos? Y la doctrina de la salvación nos dice que somos salvos de la ira de Dios. Y si buscamos Romanos 5:9, todos los versículos están en la pantalla, no tienen que buscarlos. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos salvos de la ira de Dios, pero ¿por qué somos salvos de la ira de Dios? Y si leemos Tesalonicenses 5:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y es que lamentablemente cuando Adán pecó, ¿verdad?, nos separó de Dios. Y lo que nos trajo, la consecuencia de ese pecado, es muerte. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo que nos están salvando es de la ira de Dios, del pecado que nos trajo la muerte. Y si vemos Romanos 6:23, que es uno de los famosos, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la salvación bíblica se refiere a la liberación, ¿verdad?, de la consecuencia de los pecados que teníamos, y implica la remisión. Remisión significa perdón del pecado. Ahora bien, ¿quién nos da ese perdón? ¿Quién realiza la salvación, verdad? ¿Quién nos da ese perdón? Y espero que usted sepa de corazón que solo Dios puede quitar el pecado y la liberación del castigo del pecado. Si leemos 2 de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. O sea, el único que nos puede dar la salvación es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y si leemos Tito 3:5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y hay mucha gente que tiene este mal concepto de que si es bueno y da donaciones, va a ser salvo. Muchos artistas dan millones de dólares para, ¿cómo se llama?, para que si el aborto, para los niños que tienen necesidad. Y lamentablemente acabamos de leer que no por obras uno puede tener la salvación. Tenemos esa salvación, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y pues, ¿cómo nos salvamos, verdad? ¿Y cómo salva a Dios? Es la otra pregunta que nos tenemos que hacer. Dice que Dios nos ha rescatado a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Ya sabemos qué es la salvación, quién la da, y ahora vamos a indagar un poquito cómo es que tenemos que seguir para llegar a esa salvación y no perderla, ¿verdad? Si es que no se pierde. Pero eso vamos más adelante, porque eso es otra yo creo que es una doctrina errónea que tienen muchas iglesias de que la salvación se pierde. Pero vamos a aclarar eso con lo que dice la Biblia. Entonces, si vemos en Juan 3:14, dice, porque nos envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros ya sabemos que la única manera en que un cristiano puede ser salvo es aceptando a Jesucristo como su único Salvador. Entonces, ya sabemos que la única manera de que Jesucristo sea salvo es mediante su Hijo Jesucristo. De que una persona sea salva, perdón, es que me distrajo el micrófono. Y qué bello y qué bonito, ¿verdad? Es que uno tiene que ponerse a pensar que Dios nos ama tanto, que dio a su Hijo en sacrificio para que pudiera Él limpiar esos pecados, esa ira que tenía contra esa ira que acuérdense que era la ira por el pecado, y ese pecado trae muerte. Y Dios nos ama tanto que nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros, para que nos limpiara a nosotros de ese pecado, y
pudiéramos ser salvos. Amén. Y entonces, si leemos, vamos a ver, tengo un montón, perdónenme, pero esto está lleno de versículos porque cuando uno quiere, lo que quiero que enfocar es que son palabras, es lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Y entonces la escritura es clara en cuanto a la salvación, ¿verdad? Y es un regalo inmerecido de Dios.